y la TIR, en realidad, tasa interna de retorno. Entonces eso vamos a ver, después vamos a explicarles un cuadrito donde están los ejemplos de cálculo del BAN y del TIR. Y después, cuando ya estén más, vamos a explicar lo que viene hasta terminar ya la materia, ¿no? Todos los trabajos pendientes, todas las cosas que se vienen de aquí en adelante. Entonces, empecemos con esto, que es este tema, BAN y la TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no? La idea es se llama precisamente evaluación de proyectos, ¿no? Porque lo que se trata es de decidir la ejecución o no de un proyecto, ¿no? Para eso se ve la posibilidad de realizar un proyecto. Y bueno, hay varios criterios, ¿no? Desde criterios más o menos subjetivos, desde criterios que son con cálculos así mínimos, digamos, ver cuánto de ganancias se espera obtener, a cuántas personas voy a vender y los costos que voy a tener. O sea, se puede hacer algo básico, se compara costos con ingresos y ahí uno decide si pone en marcha un negocio o una empresa, ¿no? Entonces pueden ir variando, ¿no? Hasta algunos que ya son más técnicos, más objetivos, ¿no? Como los que vamos a ver ahora. Entonces hay una evaluación privada de proyectos y hay una evaluación social de proyectos, ¿no? En nuestra área, en el área en general de las económicas financieras, ¿no? En el área del comercio, hablamos más de proyectos de inversión, ¿no? Es una evaluación más privada de proyectos. Aunque hay algunos proyectos que son mixtos, es decir, son sociales y al mismo tiempo privados, o sea, como por ejemplo un emprendimiento de una, qué sé yo, empresa textil, pero que pueda favorecer a un sector social determinado y por eso tiene ciertas características sociales. Entonces, puede haber algunos mixtos, especialmente las ONGs pueden financiar esos proyectos sociales que tengan que ver con la producción y la venta de algún producto. Entonces, suele darse que son proyectos mixtos, ¿ya? Pero dentro de los privados, dentro de los proyectos de inversión, lo hacemos entonces, esta evaluación desde el punto de vista del inversionista, ¿no? Que lo que le interesa a todo inversionista es las ganancias que va a obtener, ¿no? Eso es lo que le interesa. Como el criterio de racionalidad que dicen es la maximización del beneficio, ¿no? Entonces, se elaboran presupuestos de acuerdo a los precios del mercado y para comparar los flujos temporales se utiliza una tasa de interés o costo de capital, que nosotros hemos utilizado como una tasa de descuento, una tasa de interés real, ¿no? Y que se puede obtener o se puede pagar por esos fondos. Entonces hay una evaluación que vamos a hacer que es económica y una evaluación financiera, que es la que vamos a desarrollar más adelante. La evaluación económica mide la rentabilidad del proyecto, ¿no? Rentabilidad del proyecto, sin importar la estructura del financiamiento. Entonces asume que todo es capital propio. Es desde el punto de vista de una evaluación económica. Supone que todas las compras y las ventas son al contado, riguroso. Entonces eso sería un tipo de evaluación económica que sin embargo no es tan real, digamos, ¿no? En la práctica siempre se puede tomar en cuenta el financiamiento, pero digamos es un supuesto y así trabaja la evaluación económica. Y la evaluación financiera, que es la más completa, contempla todos los flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y capital o el préstamo que se va a realizar, ¿no? Entonces, que ya hemos visto eso, ¿no? Como es la parte financiera, dentro del plan de inversiones, tenemos todas las cosas que pretendemos invertir en activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo, y de eso vemos cuál parte lo vamos a financiar con préstamo y cuál parte lo vamos a financiar con recursos propios, ¿no? Eso también hace, por ejemplo, un gobierno municipal. Tiene sus recursos propios, especialmente los grandes, ¿no? Y tienen sus recursos que provienen de préstamos, ¿no? Los municipios grandes hacen eso. Entonces, un proyecto de inversión implica la utilización de determinados recursos, y han visto materia prima, ¿no?
a veces hay proyectos directamente comerciales, entonces compran la mercancía y esa mercancía la venden más caro y hacen su proyecto para eso, ¿no? Realización entonces de determinadas actividades pueden ser de transformación de esos recursos en productos o resultados, esos proyectos productivos, proyectos de inversión productivos, y hay otros proyectos comerciales simplemente, ¿no? Que se van a comprar una determinada mercancía y lo van a vender esa mercancía. Entonces, hay recursos económicos o recursos físicos como materia prima que se desarrolla en base a esos recursos, utiliza actividades productivas para transformar esos recursos o materias primas en un producto o resultado que se piensa obtener, ¿no? Entonces, esos son proyectos, ¿no? Proyectos de inversión. A partir de unos recursos, generamos actividades y producimos un determinado bien o servicio, ¿no? Un resultado. ¿Cuál es la metodología que emplea la evaluación de proyectos? ¿No? Lo que emplea, o sea, el método que empleas está basado en determinar determinadas técnicas cuantitativas y cualitativas importantes, ¿no? Que se van a utilizar, que nos permiten decidir cómo deben utilizarse esos recursos, esa materia prima, con el fin de satisfacer determinadas necesidades. Entonces hay un criterio para aceptar o rechazar la inversión después de haber hecho un estudio de mercado, después de haber hecho ciertas características o indicadores cualitativos y cuantitativos del mercado, es decir, quiénes van a preferir nuestro producto, a quiénes puedo llegar, entonces, qué características cualitativas tiene la población, los que van a demandar el producto, entonces a eso se refiere, y después ya recién se hace un criterio para aceptar o rechazar la inversión, ¿no? Se puede comparar también entre proyectos alternativos. Esas comparaciones también se hacen en base a los criterios que vamos a hablar hoy día. Es decir, se calcula, por ejemplo, la tasa interna de retorno de un proyecto y se compara con otro proyecto que tiene otra TIR y se ve cuál nos da mayor tasa de interna de retorno, ¿no? Entonces ahí uno toma decisiones. ¿Cuál proyecto es más conveniente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios más usados para definir, para realizar un proyecto, ¿no? Algunos de ellos son, uno, la relación costo-beneficio. Es muy fácil, ¿no? Eso es como una proporción, además, relación costo con beneficio. ¿Cuántos son mis costos? ¿Qué valor tiene mis costos? Lo divido entre el beneficio que voy a obtener. ¿No? Esa relación costo-beneficio. Se espera, obviamente, que esa relación costo-beneficio eh, no sea tan alta, ¿no? No sean tan altas, o sea, que los costos no superen a los beneficios, ¿no? El periodo de recuperación de la inversión es otro criterio. Eh, ahí se toma en cuenta lo siguiente, yo invierto en este momento $10,000 y en cuánto tiempo voy a recuperar eso. Digamos que voy a recuperar en 5 años, entonces más o menos es un tiempo adecuado, digamos, ¿no? Pero también si invierto $10,000 y es recuperación, y la inversión recién la recupero de aquí a 20 años, ya no es muy ventajoso ese proyecto, ¿no? O sea, porque mucho está tardando en recuperarse la inversión. O sea, demasiado tiempo tengo que esperar para recuperar la inversión. Entonces no es conveniente, digamos, ¿no? Entonces, relación costo-beneficio, para ver si es el tema de si los costos no tienen que superar los beneficios. Periodo de recuperación de la inversión, que el tiempo que pase entre que he invertido el dinero y a partir de las ventas de los productos recupere lo invertido, no tiene que ser muy grande porque entonces no conviene realizar ese proyecto. La tasa interna de retorno, ¿no? Que enseguida lo vamos a ver, y el valor actual neto. Esos son entonces los criterios de evaluación que vamos a ver. No sé si hasta ahí, por ejemplo, hay alguna consulta o han visto este tema y anteriormente. ¿Han visto la TIR? ¿Han visto el valor actual neto? ¿Lo han calculado? ¿Qué me dice? ¿Hay algún conocimiento sobre esto? ¿La TIR? ¿La BAN? ¿El BAN? ¿Nada? ¿Nunca en su vida? Ya. Entonces vamos a empezar por el valor actual neto.
¿no? Pretende simplemente determinar el valor presente de los flujos de efectivo generados por el proyecto. Cuando dice flujos de efectivo se refiere a la diferencia entre beneficio menos costos, ¿no? Beneficios obtenidos menos costos, ¿no? Toma en cuenta, digamos, en costos, puede tomar en cuenta aparte, no, perdón, fuera de los costos toma en cuenta la inversión inicial. Aquí está, inversión inicial, con un signo negativo, ¿no? Entonces, es la sumatoria, el BAN es igual a la sumatoria de las diferencias de beneficio menos costos, ¿no? Beneficios menos costos de un determinado tiempo. Estamos hablando obviamente de ingresos menos costos, ¿no? Ingresos menos costos. Y actualizados, o sea, valor presente es actualización, eso han debido llevar en matemática financiera. Se actualiza entonces la diferencia entre beneficios menos costos de la siguiente manera. A ver, vamos a explicar eso, que han debido verlo en la materia de matemáticas financieras, lo que se llama actualización, ¿no? Digamos, tenemos una determinada línea así, de este modo, una línea de tiempo, ¿no? Se llama así, una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo tiene la característica de representar varios periodos, ¿no? Un periodo 1, periodo 2, periodo 3. Entonces, aquí están representados varios periodos, ¿no? Supongamos aquí un periodo 1, ahí. Después otro periodo más allá. Partimos en realidad del 0, ¿no? Periodo 0. Perdón, licenciado, ¿podría grabar la clase, por favor? Ay, no, ¿por qué me he olvidado? Qué barbaridad. Ya, gracias por hacerme recuerdo. Eso era hace rato que tenía que hacerlo. Ya. Un ratito. Le colocaremos eso y voy a tener que explicarles algunas cosas. Ya me pena. Ya. Recording in Bueno, progress. les voy a subir igual las diapositivas para que puedan leerlas, ¿no? Porque esta parte es teórica todavía. Entonces hemos visto, estamos viendo el tema de la evaluación de proyectos, los indicadores de evaluación de proyectos, la BAN y el TIR principalmente, la BAN y la TIR. Y cuando digamos, hemos hablado de los criterios que podemos tomar en cuenta para evaluar si vamos a realizar un proyecto o no, si vamos a ejecutar un proyecto o no. Hemos hablado de que hay una evaluación privada de proyectos, proyectos de inversión, y hay evaluación de proyectos sociales, ¿no? Evaluación social de proyectos. Hemos hablado de que la evaluación privada de proyectos se efectúa desde el punto de vista del inversionista, ¿no? El interés del inversionista es obtener ganancias. Los presupuestos se elaboran en base a los precios de mercado y se comparan los flujos temporales, flujos de efectivo temporales, a una tasa de interés determinada, que es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Hay una evaluación económica, una evaluación financiera. La económica no toma en cuenta el tema del financiamiento. La financiera toma en cuenta los recursos propios y los recursos generados por un préstamo. Hemos visto también que para realizar una inversión implica utilizar determinados recursos o materias primas o otros elementos, realización de determinadas actividades para transformar esos recursos en productos o resultados. Entonces son los recursos, las actividades que se realizan para generar un producto o resultado. Hemos dicho que la metodología consiste básicamente en determinación de aplicaciones de técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar si es posible realizar ese proyecto, si conviene o no conviene, ¿no? Establecer un criterio para aceptar o rechazar la inversión. Entonces hemos hablado de que los 4 principales indicadores son relación beneficio-costo, periodo de recuperación de la inversión, tasa interna de retorno y el valor actual neto. Estábamos viendo el valor actual neto, que se define como el valor actual o valor presente de la diferencia de los flujos de efectivo entre ingresos menos costos y además tomando en cuenta la inversión inicial que se realiza. Entonces les decía que en una línea de tiempo
como esta, tenemos desde un periodo cero, digamos, donde estamos en el proyecto inicial, ahí al inicio, digamos, esto ya sería el periodo 1, este sería el periodo 2, y así sucesivamente, varios periodos, varios años, que estoy realizando el proyecto, ¿no? Digamos que sean 4 periodos, ¿ya? Entonces, cuando dice actualizar, aquí se supone que son diferencias entre ingresos menos costos. Entonces, son diferencias entre ingresos menos costos. Entonces, en este primer cuadrito, por ejemplo, estaría la diferencia acá, digamos, la diferencia para el periodo 1, para el periodo 1. A ver, vamos a ver si me deja anotar. Sí, periodo 1, ¿no? En este otro periodo estaría el periodo 2, en este otro, es acá, ¿no? Este otro límite, esa línea. Entonces estaría el periodo 2 y así sucesivamente, cada año, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay que tomar en cuenta, digamos, que estamos hablando de una línea de tiempo donde hemos estado inicialmente en un periodo 1, después en un periodo 2, año 3 y así sucesivamente. Entonces, en algún momento, hay montos de ingresos y de costos que corresponden a diferentes periodos. Ingresos y costos que corresponden a diversos periodos. Entonces, ¿qué ocurre? No puedo decir, por ejemplo, si he hecho en este momento, o he obtenido en este momento, periodo 1, un ingreso, por decirles, de $3,000, ¿no? Y he tenido unos costos de $2,000, ¿no? El beneficio sería 1,000. Al próximo año o al próximo mes, dependiendo cómo haga el proyecto, pero normalmente es anual, al próximo año obtengo, digamos, por decirles, ¿no? Esos 3,000 se vuelven $5,000 de ingresos y 2,000 los costos, entonces voy incrementando mis ganancias. Pero esas diferencias de 3,000 acá, menos 2,000, $1,000 de diferencia, y de 5,000 menos 3,000, 2,000 de diferencia, esos 1,000 y esos 2,000, como corresponden a distintos periodos de tiempo, no puedo sumarlos directamente, no puedo sumarlos o restarlos o operar entre ellos porque son de distinto periodo. No puedo hacer comparaciones porque son de distinto periodo. Hay que tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que el dinero se incrementa en valor por las tasas de interés que puede recibir. Entonces hay un incremento de valor. Entonces, para eso se utiliza el término de matemáticas financieras, que se llama actualizar, que es trasladar todos los montos de un periodo, de distintos periodos, mejor dicho, de distintos periodos, trasladarlos o actualizarlos a un momento inicial, ¿no? Trasladarlos a un momento inicial. A ver, vamos a ver si me permite una flechita adecuada. Sí, esta sería, pero todas irán así. A ver, vamos a intentar con esto. Así sería, ¿no? Entonces, lo del periodo 2 lo traslado, lo actualizo al periodo 0, al periodo inicial. De igual manera, lo del periodo 1, las diferencias entre ingresos menos egresos del periodo 1, lo actualizo igual al periodo inicial. Entonces, todo se traslada al periodo inicial y a eso se llama actualizar o calcular el valor presente de todas las diferencias entre ingresos menos costos. Y aquí si hubiera un valor 3, un año 3, igual lo actualizó a este periodo, ¿no? Y así sucesivamente. La inversión inicial, este I sub 0, se supone que está al inicio. Entonces, eso no hay necesidad de actualizar porque estamos en el año 0, en el periodo 0, ¿no? Entonces, esas diferencias de beneficios menos costos actualizadas con una tasa de interés determinada, menos la inversión inicial, se halla lo que se llama el valor actual neto, ¿no? El valor actual neto. Es una sumatoria de diferencias de beneficios menos costos para los distintos periodos actualizados al año inicial, al periodo inicial, ¿ya? Entonces, beneficios o ingresos del periodo T, costos del periodo T, tasa de descuento, que es una tasa de interés, una inversión inicial y sub 0, y la vida útil del proyecto, que sería N, ¿no? En realidad debería estar acá como N,
¿no? Que es la vida útil del proyecto, N, ¿ya? Pero bueno, también se puede simbolizar con T, ¿no? No hay tanto lío en la letra. Entonces, T es la vida útil del proyecto. Si es por 5 años, entonces voy actualizando. Si estoy en el periodo 1, lo actualizo por 1 año. Si estoy en el periodo 2, lo actualizo por 2 años. Periodo 3, 3 años y así sucesivamente. Entonces, ese es el valor actual neto, ¿no? Valor actual neto. Bueno, lo bueno, se podría decir que es que el Excel lo calcula directamente el valor actual neto utilizando una formulita, pero también se puede hacer manual, ¿no? Si son 3 periodos o 4 periodos, no habría tanto problema, ¿no? Se puede nomás hacer el cálculo manual o en una hoja escribirlo y hacerlo manualmente. Pero cuando ya son varios periodos, digamos 10 años, es más complicado estar actualizando todas las diferencias de beneficios menos costos, pero se puede hacer, ¿no? Este BAN es valor actual neto, entonces es el valor actual neto de los beneficios que genera el proyecto durante toda su vida. Ese es el valor actual neto, ese es el BAN. El valor actual neto de los beneficios netos, o sea, diferencia entre ingresos menos costos, que genera el proyecto durante toda su vida. Un proyecto se puede considerar como admisible solo si su BAN es positivo. Entonces ahí está la primera regla. El BAN tiene que ser positivo. ¿Qué significa eso? Que los ingresos tienen que superar a los costos. Si la diferencia entre ingresos menos costos nos da un valor positivo, quiere decir que los ingresos son mayores a los costos, ¿no? Y ahí es conveniente. El BAN es positivo y se procede a invertir. Es el primer criterio, ¿no? Cuando sucede lo contrario, obviamente cuando el BAN es menor a 0, un BAN negativo, en ese caso no conviene invertir porque significaría que los costos son mayores a los ingresos, ¿no? Cuando se debe elegir entre dos proyectos excluyentes, debe seleccionarse obviamente el que tenga mayor valor actual neto, mayor BAN, ¿no? Si tenemos que elegir entre alternativas. El BAN es uno de los indicadores más útiles para evaluar un proyecto, ¿no? Entonces este es el primer criterio que es más útil. Ahí está el ejemplo, lo he hecho el gráfico. Entonces si tenemos un periodo 0, un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3, 4 y 5, y estos son los ingresos, 1.200, 1.600, 1.800, 2.000, 2.100, ¿no? Lo que aquí hacemos es ir actualizando cada una de las diferencias de ingresos menos costos, ¿no? De los distintos periodos. Por ejemplo, aquí ya le puedo aumentar del año 3 y lo traslado ahí, ¿no? Entonces este sería del periodo 3 y lo estoy actualizando ahí. Ahí, ¿no? Entonces así sucesivamente, hago para el 4 y hago para el 5. Ese es el valor actual neto, ¿no? Y aquí está, digamos, la interpretación más concreta. Si el BAN es mayor que 0, se acepta el proyecto. Si el BAN es menor que 0, se rechaza el proyecto. Si el BAN es 0, es indiferente. En realidad eso de la indiferencia no es muy importante, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si su BAN le sale 0? Significaría que los ingresos son exactamente igual a los costos. Entonces no estoy ganando nada, ¿no? No estoy ganando nada. A lo mucho estoy recuperando la inversión, digamos, ¿no? Pero no estoy ganando nada, ¿no? Y eso tampoco es muy conveniente, digamos, ¿no? Yo diría que lo más conveniente es que el BAN sea siempre positivo, mayor que 0, más alejado de 0 posible, mucho mejor, ¿no? Ese es el criterio para el BAN, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta del cálculo del BAN. Obviamente se lo puede hacer también aquí manualmente, ¿no? El cálculo de las firmas, y vamos a ver si hacemos un ejemplo manual y otro ejemplo en el, ¿no? Ese es entonces el BAN, ¿no? El BAN. Vamos entonces ahora a la tasa interna de retorno, la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno. Su concepto es bien simple, es aquella tasa de interés, obviamente, que hace que el BAN de un proyecto sea igual a 0. Entonces la fórmula es así, sumatoria de los diferentes flujos de inversión, de beneficios menos costos sobre 1 más TI elevado a la I menos I. Pero la tasa interna de retorno es esta que está acá.
O sea, si se fijan en esta formulita del BAN, teníamos sumatoria de diferencias de ingresos menos costos sobre 1 más i elevado a la t menos la inversión 0. Esta tasa interna de retorno que hace que el BAN sea 0, esa es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno que hace que el BAN sea 0. ¿Ah? Entonces, en este caso, en la tasa interna de retorno tengo que despejar, digamos, la TIR de acá para obtener el valor que queremos, ¿no? La TIR. O sea, ahí sí es preferible hacerlo nomás con el Excel, ¿no? Con el Excel. O sea, porque si fueran 2 periodos, bueno, si es un periodo no hay tanto lío, digamos, es solamente una actualización y de ahí se despeja la tasa de interés. Pero si fueran 2 periodos, tendríamos una ecuación ya de segundo grado, ¿no? Entonces habríamos que despejar de segundo grado. Pero imagínense ya si tenemos tercero, cuarto, quinto, no hay forma de resolver ecuaciones de quinto grado o de cuarto grado, ya sería muy complicado, ¿no? Entonces lo hacemos con el Excel, ¿no? Por aproximaciones, ¿ya? Entonces, de nuevo, la tasa interna de retorno es una tasa porcentual, ¿no? Que indica la rentabilidad del proyecto anual, ¿no? Promedio anual, que genera el capital, ¿no? Entonces, eso que hemos invertido nos genera una tasa interna de retorno, que es la tasa porcentual, que indica la rentabilidad del proyecto. También se define, como ya hemos mencionado, que es la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Su valor no depende del tiempo, ¿no? No depende del tiempo. Su valor no depende del tiempo, ¿no? Representa entonces el máximo costo que el inversionista podría pagar por el capital prestado, ¿no? Entonces ese es otro criterio de entenderla, ¿no? El máximo costo, el máximo interés que pagaría el inversionista por el capital prestado, ¿no? ¿Ya? La TIR, entonces, así es la clave. Cuando esa TIR es superior, digamos, a la tasa del préstamo de un banco, ¿no? O a la tasa de lo que uno recibiría en el banco por depositar su dinero, ahí en ese caso el proyecto conviene, ¿no? El proyecto conviene, porque estamos con una TIR que es superior a la tasa de interés, digamos, de mercado. Se recomienda pasar a la siguiente etapa, es decir, invertir, ¿no? Si la TIR es igual a la tasa del mercado, es indiferente invertir. Y si la TIR es menor que R, se recomienda su rechazo o postergación, no invertir, ¿no? No invertir, ¿ya? Entonces, esos son los 2 criterios que tenemos para realizar las inversiones, ¿no? Las inversiones. A ver, brevemente, primero entonces vamos a hacer un cálculo del BAN, precisamente con estos datos. Imagínense, esto es como a lo que se llega cuando ya construimos el flujo de caja, que ahorita les voy a explicar. El flujo de caja se obtiene acá, ¿no? Entonces, ese flujo de caja, que aquí tenemos los valores 1200, 1200, 1500, 800, 2000 y 2100. Yo quiero calcular el BAN, entonces hago el cálculo del BAN. Saquen por favor sus calculadoras que vamos a hacer con ustedes. Ay, ¿por qué salí de investigar? Ya. Entonces, quiero hacer el BAN. Vamos a poner BAN es igual a, para estos valores de diferencias de ingresos menos costos. Ya hemos calculado, digamos. Entonces empiezo, estos 1200 los vamos a actualizar del periodo 1 al periodo 0. Entonces solamente un periodo lo vamos a actualizar. ¿Cómo se escribe eso? Entonces pongo el monto, o sea, es una división, siempre va a ser una división, del monto ahí. Entonces una división del monto, que es 1200, el primer monto. Ahora, hay que definir una tasa de descuento, ¿no? Una tasa de descuento. Normalmente se toma 8% como referencia, ¿no? Vamos a ver eso igual en las diapositivas. 8% es la referencia. Entonces, vamos a decir sobre 1 más una tasa interna de retorno, o sea, perdón, una tasa de interés que le vamos a asumir el 8%. Escrito en decimales sería 0,08. ¿Ya?
Pues esa va a ser la tasa de interés de referencia de descuento que vamos a tomar, ¿ya? 8%, 0,08. Y esto va a estar elevado a la 1 simplemente. El 1 no se anota, pero si quieren también lo podemos hacer para que se note que estamos actualizando por un periodo. Entonces podemos poner así, estamos actualizando, lo pongo así como exponente, 1 más 0,08 elevado a la 1, ¿no? Que es un periodo que estoy actualizando. De este periodo donde está 1200, lo actualizo al periodo 0, un periodo. Continuamos. Decimos ahora más, ¿no? Pasamos al siguiente monto. El siguiente monto son 1500. Entonces los 1500, ahora voy a escribirlos acá, los 1500, vamos a ponerlo 1500 entre 1 más 0,08, pero los 1500, ¿por cuántos periodos tengo que actualizarlo? ¿Cuánto sería el periodo para 1500 de actualización? ¿Quién me responde? ¿Cuántos periodos tengo que actualizar el monto de 1500? ¿Dos? ¿Dos, Lice? Exactamente, ¿no ve? Son solamente 2 periodos, estamos aquí en el periodo 2, entonces 2 años estamos actualizando. Entonces ponemos ahí elevado al cuadrado. Y otros 2. Pasamos al siguiente y sería más, ahora vamos a poner el siguiente periodo que es, perdón, el siguiente monto que es 1800. Entonces aquí le voy a copiar esto, aquí a un ladito, 1800. Ya. Entonces aquí al ladito ponemos más 1800, que es el monto en el tercer periodo, y esta vez obviamente 3 años, entonces elevado al cubo, sería ahí, ¿no? Pasamos al siguiente, sería con 2000 ahora, 2000, entonces ponemos así más acá, más, y esta vez sería con 2000. Y el 2000 va a estar sobre 1 más elevado, más 0,08 elevado a la cuarta. Y finalmente, nuestro último monto es el 2100. Es la última diferencia entre beneficios menos costos, ingresos menos costos. Entonces aquí pongo un más, y ahí copio el último para que sea 2100. Y el 2100 va a estar elevado a la, sobre 1 más 0,08 elevado a la quinta, ¿no? Entonces, ya es el quinto periodo, los 5 años. Entonces, esa es la manera que tendría que escribir, ¿no? Ese sería el cálculo del banco. Entonces, todos se dan cuenta que 1 más 0,08 es 1,08, ¿no ven? ¿Está bien? 1 más 0,08 es 1,08. Entonces, ayúdenme ahora sí con sus calculadoras y les voy a ir preguntando. Si, por ejemplo, calculamos para el primer periodo, el más sencillo, ¿cuánto sería 1200 dividido entre 1,08? Que es la suma de 1 más 0,08. ¿Cuánto nos da? 1111,11. Perfecto. Entonces, eso es para el primer periodo, sería acá 1111,11. 1111,11. Entonces, ese sería el primer monto, que corresponde al primer cálculo, un periodo. Vamos con el siguiente. Ahora queremos 1500 sobre 1,08 al cuadrado. 1500 sobre 1,08 al cuadrado. Con sus calculadores, ¿cuánto nos daría? $1,500 entre 1,08 al cuadrado. ¿Alguien lo tiene? Licenciado 1286.00. Ya, entonces a ver, voy a comprobarlo para 1,92. Ahorita. Bueno, con la calculadora nomás lo haremos. Entonces son. La calculadora es
Entonces 1500 dividido entre 1,08, 1,08 elevado al cuadrado. Ahí, perfecto, está muy bien, está muy bien. Entonces me ha dicho 1286,00, digamos que podríamos ponerlo ahí nomás porque tiene un decimal más, pero vendría después, ¿no? 0,08. A lo mucho podríamos redondear a 1286,01, digamos, ¿no? Entonces eso sería el valor siguiente. Ahora vamos al siguiente. 1500 entre 1800, ya sería el tercer monto, 1800 entre 1,08 elevado al cubo. Pueden calcularlo, 1800 entre 1,08 elevado al cubo. Entonces, a ver aquí, pondremos. 1428,90. Gracias. 1428,90. Muy bien, muchas gracias. Más, estamos ahora con el 2000. 2000 entre 1,08 elevado a la cuarta. 2000 entre 1,08 elevado a la cuarta. 1470,06. Muy bien. Y finalmente el 2100. Dividido entre 1,08 elevado a la quinta. 1429,22. Listo. Entonces, ahora sí sumamos todo. Ahora sí todos pueden sumar porque eso sí es sencillo. Con cualquier calculadora se puede hacer. A mí me sale, dice 6725.30. Muy bien. ¿No? Entonces ahí pueden ver, es un van positivo. O sea, nos sale van positivo, es mayor que 0. ¿No? Entonces lo primero vamos a concluir que es mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces es conveniente realizar la inversión porque es positivo. Eso quiere decir que los ingresos superan a los costos, ¿no? Entonces, perdón. Aquí hay un pequeño